En este vídeo abordaremos un ejercicio de estadística bidimensional que hicimos en el curso pasado con primero de bachillerato. En el ejercicio se nos planteaba que un grupo de personas, 117 personas, son sometidas a una prueba de ortografía y otra de cálculo numérico. Los resultados son los que aparecen en la siguiente tabla. En la primera fila aparecen el número de errores cometidos en cálculo numérico y en la primera columna el número de errores ortográficos cometidos. En la intersección de filas y columnas, el dato que se refleja es el número de personas que cometieron un cierto número de errores ortográficos y los correspondientes errores de cálculo de esa misma persona. Se forman, por tanto, parejas de datos, que son los que nos permitirán encontrar si existe algún tipo de dependencia entre ambas variables. Por ejemplo, la celda que he sombreado nos indica que hubieron 8 personas que cometieron 2 errores ortográficos y un error de cálculo. A partir de aquí nos planteamos que para resolver el ejercicio lo mejor era echar mano de una hoja de cálculo que nos facilitara la tarea. Y el primer paso consistió en calcular las frecuencias marginales de X y de Y, para lo que sumamos las frecuencias de cada fila y de cada columna. Para estos cálculos vamos a utilizar la fórmula de la media y de la desviación típica, en este caso de la varianza, que es la que te estoy presentando en pantalla, que ya conoces. Ahora nos disponemos a copiar los datos en otras celdas de la variable X con sus correspondientes frecuencias marginales para poder calcular tanto la media como la desviación típica. Utilizamos la fórmula que ya conocemos, sumando las filas y sumando las columnas, aplicamos la fórmula de la media y de la varianza para luego a posteriori calcular la desviación típica. Esto que estoy señalando son las frecuencias marginales de X, es decir, la suma de las filas. Son los datos que hemos copiado justamente aquí, la frecuencia de cada uno de los datos de X. Utilizamos otra celda para calcular tanto la media como la varianza. Recordemos que la desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. De esta manera hemos obtenido, como si se tratara de un ejercicio aparte, la media, la varianza y la desviación típica de X. Estas son las fórmulas que hemos utilizado, que ya conoces. Los mismos pasos que hemos seguido para calcular la media, varianza y desviación típica de X, los seguimos para calcular los correspondientes valores de Y. Fíjate que lo que he utilizado como frecuencia han sido la suma de las columnas y lógicamente el dato del tamaño de la muestra debe coincidir tanto en X como en Y. Y ahora copiaremos todas las parejas posibles con sus correspondientes frecuencias, lo que nos va a permitir calcular en cada fila el producto de las dos variables por la frecuencia de cada una de ellas. Esto nos sitúa en condiciones de utilizar una fórmula nueva para ti, que es la de la covarianza, que nos va a ligar las dos variables. Utilizando esta fórmula y la del coeficiente de correlación de Pearson, estaremos en condiciones de averiguar qué tipo de relación existe o qué tipo de dependencia existen entre las dos variables. Esta es la fórmula que hemos utilizado para calcular la covarianza. Y esta otra, que voy a subrayar, es la del coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor varía entre -1 y 1, indicándonos cuanto más próximo esté a 1, que la relación es directa, y si el valor está muy próximo a -1, la relación es inversa. Si el valor es 0 o muy próximo a 0, no existe tal dependencia entre ambas variables. Y para visualizar aún mejor la relación de dependencia entre ambas variables, vamos a trazar la recta de regresión. Para lo que lo primero que debemos hacer es calcular la pendiente
de esa recta, que se calcula sin más que dividir la covarianza entre ambas variables entre la desviación típica de x. Y esta otra es la fórmula de la recta de regresión de y sobre x, cuya formulación es y menos la media de y igual a la pendiente por x menos la media de x. Y ahora vamos a servirnos de un programa que nos va a permitir representar la ecuación de la recta obtenida. Si metemos la ecuación de la recta, obtenemos esta representación que ven en pantalla. Ahora convendría dibujar la nube de puntos para ver hasta qué nivel esa recta representa realmente a la nube de puntos. Esta es la ecuación que hemos utilizado y vamos a obtener esta recta que ven en pantalla. Para obtener la nube de puntos nos situamos de nuevo en nuestra hoja de cálculo y vamos a copiar todos los pares de datos que habíamos obtenido previamente y que estaban en la tabla. Los copiamos y nos los llevamos directamente a nuestro sistema gráfico, introducimos los valores, verán que en el fondo solo estamos manejando coordenadas de puntos correspondientes a x e y, esas coordenadas, y al representarlo podemos ver cómo los puntos se sitúan alrededor de la recta, estos puntos que estamos señalando en estos momentos. Esta recta también nos permite hacer predicciones. Por ejemplo, si metemos o intentamos calcular el valor de x igual 1, sabríamos que para una persona que comete un error ortográfico cabría suponerle 0,84 errores de carácter numérico.